Bueno, pues le damos toda la honra, toda la gloria a nuestro Señor Jesús, que nos permite seguir compartiendo este precioso atributo acerca de su nombre. Recordemos que estamos viendo el atributo de el Señor Jesús, Yahvé Bará, que significa precisamente el Señor Creador. Como parte del Nuevo Testamento, habíamos comentado esta cita de Colosenses 1, principalmente el versículo 16, poniendo énfasis en ese versículo, donde vemos que la palabra nos declara que en Él, o sea, en nuestro Señor Jesucristo o Jesús, Yeshua, fueron creadas todas las cosas. Y nos dice también que todas las cosas han sido creadas por Él, pero también para Él. Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Ya habíamos comentado en discipulados anteriores estas citas de Eclesiastés, en Isaías también, capítulo 43, capítulo 40, y la sesión pasada o el discipulado pasado hablábamos del capítulo 51, los versículos del 1 al 23. Vamos a continuar, ahora vamos al capítulo 62, vamos a tratar de ver estos dos capítulos, capítulo 62 del 1 al 12 y 63 del 15 al 19. Entonces, permítame compartir aquí nuestra presentación de nuestra herramienta. ¿Se acuerdan? Es el Lisboard que hemos compartido también con ustedes. Déjenme compartirlo. Y vamos a Isaías capítulo 62. Ok, creo que ya se ve ahí. Ya se ve, gracias. Ok, vamos al capítulo 62 de Isaías, ¿sí? Vamos a ubicarnos en este primer versículo, déjenme ponerlo así para que sea más amplio lo que estamos comentando, y observemos el título que se pone en la palabra de Dios. Recordemos que el título propiamente, esta parte de aquí, no es parte de la palabra, ¿se acuerdan? O sea, no es palabra de Dios, simplemente es un título que se pone y no tiene que ver con el texto sagrado, pero de alguna manera, bueno, pues nos da una idea aproximadamente de lo que se va a tratar. Entonces, aparentemente vamos a ver lo que es la salvación y dice que la salvación viene de Sión. Sabemos que la salvación no es una cosa, no es una obra, no es simplemente una doctrina, sino que la salvación se refiere específicamente a una persona, es decir, a nuestro Señor Jesucristo o Yeshua. ¿Sale? Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra. Este primer versículo del capítulo 62 nos dice, por amor de Sión, no guardaré silencio. Entonces, hay una situación específica, amor de Sión, su ciudad, su esposa, su lugar donde él escogió para reposar, para estar ahí. Por eso dice, por amor de Sión, no guardaré silencio. Y luego observen, por amor de Jerusalén, es esa ciudad santa, esa ciudad que él eligió para poner precisamente su nombre, dice, no descansaré hasta que rompa la aurora de su justicia y arda la antorcha de mi salvación. Entonces, perdón, entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Te será dado un nombre nuevo que la boca de Yahvé pronunciará. Observemos aquí una situación específica. Recordemos que en Cristo Jesús somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo ha sido hecho nuevo. Entonces, en nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos esa nueva creación, porque la nueva creación, recordemos, es precisamente nuestro Señor Jesús viviendo en cada uno de nosotros.
es Él viviendo en nosotros. Como recordemos, dice Gálatas 2:20, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué estamos comentando esto? Observemos algo. Dice, esas naciones, vean el versículo 2, estas naciones verán tu justicia, los reyes tu gloria. Te será dado un nombre nuevo. Y dice, ese nombre será pronunciado por la misma boca de Yahvé. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí en la palabra? Hay una nueva creación. Por eso dice que todas las naciones van a poder ver la justicia de Sión, la justicia de Jerusalén, la justicia de la esposa, la justicia de su iglesia, de su congregación, de su Israel, pero su nueva Jerusalén, su nueva o su nuevo Israel. No se está refiriendo al Israel antiguo, se está refiriendo al nuevo Israel. Es esa nueva creación que hace Dios. ¿Cómo nos va creando Dios? Bueno, tenemos que recordar su primera creación, que nos creó a su imagen y semejanza. Y en Cristo Jesús nos está creando, nos está formando nuevamente para hacernos llegar a la estatura perfecta del varón perfecto, precisamente Cristo Jesús. Entonces, podemos entender por qué aquí Isaías 62, en este versículo 2, dice, las naciones podrán ver tu justicia. No es que Jerusalén sea justa, sino que fue justificada. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo entra en nuestras vidas, nos justifica, nos santifica, nos aparta para Él. Acuérdense lo que veíamos en Colosenses ahorita 1, versículo 16. Fuimos creados por Él y para Él. Cuando nos crea nuestro Señor Jesús, entonces la gente puede ver no nuestra justicia, sino la justicia de Jesús, o Jesús como justicia viviendo en mí. Todos los reyes podrán contemplar nuestra gloria, que no es nuestra, esa radiación que expedimos, ese rostro brillante que está lúcido, que está iluminado, pero que no es nuestro, es la faz de nuestro Señor Jesucristo en su iglesia, en su Jerusalén. Dice, y le será dado un nombre nuevo que la boca de Yahvé pronunciará. Ese nombre nuevo, mis hermanos, pues es la esposa, la desposada. Ese nombre nuevo es la nueva Jerusalén. Ese nombre nuevo es Cristo viviendo en mí. Jesús viviendo en mí. O nuestro Señor Yeshua señoreando en nuestras vidas. Vamos a ver ahora el verso 3. Fíjense, serás corona fúlgida en la mano de Yahvé y diadema real en la palma de tu Elohim. Y entonces podemos entender aquí, ¿sí? A lo que se refiere precisamente ese cambio. Recuerden que Dios no transforma nuestras vidas. Dios no hace hojalatería y pintura. Dios hace una renovación. ¿Se acuerdan cuando le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo? O sea, tenemos que nacer de nuevo. Y para ese nuevo nacimiento, pues recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos llevó a su madero, a ese madero donde morimos juntamente con Él. Con Cristo hemos sido juntamente crucificados, pero también juntamente con nuestro Señor Jesucristo fuimos también, recuerden, resucitados. ¿Sale? Se los voy a poner aquí en otra versión. Fíjense, serás corona de resplandor en la mano del Señor. O sea, no solamente vamos a hacer una corona, sino una corona que resplandece. Por eso les decía, ese brillo, regreso acá, fíjense, serás corona fúlgida. A veces podemos pensar, bueno, ¿qué significa esta palabra fúlgida? Resplandeciente, muy brillante. Es un brillo que deslumbra, ¿sale? Pero ¿por qué somos eso? Por eso les decía acá, van a ver, ¿sí? La gente va a ver, no es nuestra gloria, no es
nuestra justicia, aunque aquí dice, verán tu justicia, verán tu gloria, sí, pero no es la nuestra. ¿Qué es lo que están viendo? Esa corona resplandeciente que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Y observemos, en la mano de, no dice separados de Él. Y aquí recordamos, por ejemplo, la parábola de la vid. Yo soy la vid, pero separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. Además de ser esto, dice, diadema real en la palma de tu Elohim. Y aquí recordamos, por ejemplo, primera de Pedro 2, ¿se acuerdan? A partir del versículo 5 en adelante, principalmente el 9, dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para anunciar sus virtudes, para anunciar sus maravillas. Otras versiones dicen, para anunciar sus atributos, sus características, los atributos de su nombre. Y entonces podemos ver que ese amor que tiene Dios hacia nosotros, mis hermanos, no es propiamente el amor a nuestro pecado o a nuestra desobediencia, sino el amor que Él tiene porque Él pone su nombre en nosotros. ¿Se acuerdan en Ezequiel 36, por ejemplo, a partir del versículo 18, ¿no? Dice, pero no lo hago por ustedes, o casa de Israel, o pueblo de Israel, porque ustedes vituperaron mi nombre. Lo hago por amor a mi nombre, para que mi nombre no siga siendo blasfemado, no siga siendo vituperado, no siga siendo agredido o transgredido mi nombre, mi ley, mis mandamientos, mis decretos, mis estatutos. Los voy a poner en su corazón. ¿Para qué? Para que podamos obedecerlo. Porque si no, en nuestras fuerzas es imposible hacerlo. Entonces, vamos viendo lo que somos en la mano o en la palma de nuestro Dios. Por eso Él nos creó y nos formó a esa imagen y semejanza del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y vean lo que sucede, verso 4. Nunca más serás llamada la desamparada, ni tu tierra la desolada, sino que serás llamada Efsiba y tu país Beulah. Y entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, vamos a poner alguna otra versión. Fíjense, por ejemplo, aquí dice, mi deleite serás, ya no serás desposada. ¿Por qué dice? Porque el Señor se deleita en ti y tu tierra será desposada. Entonces, ya no vas a ser llamada desolada. Ahora, ¿cómo vas a ser llamada? Fíjense, mi deleite. O sea, en lugar de ser llamados la tierra desolada, el Israel desolado, sin que haya vida, mi deleite. ¿Pero por qué? Porque el Señor se deleita en nosotros, en su nueva Jerusalén, en su nueva Sión. Esa Sión que deslumbra por esa corona es Cristo Jesús viviendo en su iglesia, viviendo en su congregación de Él, en su cuerpo, en su ciudad, en su esposa, en su Israel. Lo estamos comprendiendo. Nunca más serás llamada desamparada. Ahora vas a ser llamada mi deleite, mi esposa o mi desposada. O sea, la que se casó conmigo, a la cual yo, Elohim o Yahvé, como lo estamos viendo aquí en los versículos 2 y 3, desposé. ¿Qué es desposar? Tomar en matrimonio, tomar en santo matrimonio. Vamos al versículo 5. Dice, pues como el joven se desposa con su virgen, así tu edificador, y aquí vemos la palabra que estamos contemplando en el atributo vará. ¿Se acuerdan? Vean, tu edificador, o sea, el que te creó, el que te edifica, el que te construye, el que te da vida, tu edificador, que dice, se desposará contigo.
¿Se acuerdan que en el matrimonio dice, y los dos serán una sola carne? Como el novio se goza sobre la novia, así tu Elohim se regocijará en ti. ¿Se acuerdan que por eso dice, vas a ser mi deleite? Ya no eres la desolada, ahora eres la desposada, pero además eres mi deleite, en quien tengo mi complacencia. Y recuerden que esas palabras las dice el Padre, por ejemplo, o Dios hablando en su inmensidad, Jesús hablando en su inmensidad de Padre, diciendo, me complazco en el Hijo, porque el Hijo es obediente, como ejemplo. ¿Se acuerdan que el domingo compartíamos, Jesús es el ejemplo? Jesús no solamente habla, Jesús arrastra con el ejemplo. Jesús predica, no solamente de palabra, Jesús lo hace, lo vive y entonces nos conduce a vivir de la manera en que Él vivió. ¿Se acuerdan que comentábamos, por ejemplo, lo que dice Filipenses 2, a partir del versículo 5? Tengan la misma manera de pensar, la misma manera de actuar, la misma manera de conducirse que tuvo Cristo Jesús. Y entonces, observemos, fuimos creados a su imagen, ¿para qué? Para que Él se despose con nosotros. Fuimos creados a su imagen, no para pedirle lo que queramos, no para que seamos semidioses y tengamos todo el poder. Fuimos creados a su imagen, ¿para qué? Para que Él se goce en nosotros. Verso 6. Oh Jerusalén, sobre tus muros he emplazado centinelas. Nunca se descuidarán ni de día ni de noche. Los que invocáis a Yahvé, no os deis descanso. ¿Qué tenemos que hacer día y noche, mis hermanos? Fuimos llamados a eso, sin descanso. Estar anunciando que, que Él es el esposo, estar anunciando que, quién es Dios. Para eso fuimos creados, para adorarlo, para glorificarlo, pero no lo hacemos. Estamos enfrascados, estamos metidos en qué podemos sacarle a Dios, qué nos puede dar Dios, qué podemos obtener de Él. Pero perdemos de vista el propósito para el cual fuimos creados. Vamos al versículo 7. Hasta que la establezca, hasta que haga de Jerusalén la admiración de la tierra. Mis hermanos, todas las naciones van a ver y van a decir, esta es la esposa. Que se presenta una esposa perfecta. ¿Se acuerdan? La palabra dice santa, inmarcesible, o sea, que no se arruga, que no se marchita. Santa. ¿Por qué? Porque es apartada para Él. Otra vez Colosenses 1:16, ¿se acuerdan? Todo fue creado por Él y para Él. Verso 8. Yahvé lo ha jurado con su diestra y su brazo poderoso. Esa diestra y ese brazo poderoso es Jesús. Es Jesús. Es Yeshua. Ya no entregaré tu trigo por comida a tus enemigos, ni los extranjeros se beberán más el vino por el cual tú trabajaste. Los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Yahvé. Otra vez observemos aquí, mis hermanos, cuál es el propósito de que ya no vamos a ser correteados, perseguidos, ya no vamos a ser blasfemados, ya no vamos a ser muertos. ¿Cuál es el propósito? No es nuestro bienestar. Observemos esto. Alabarán a Yahvé. Todo el propósito, mis hermanos, de lo que Dios hace alrededor de nuestras vidas, no es para nosotros, por nosotros. Es para Él, por su nombre, por amor a su nombre. Los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Se está refiriendo a ese vino, ¿sí? Pero ese vino, mis hermanos, pues es el Espíritu Santo. Es su pensamiento de Él, es su mente de Él, es su forma de conducirse de Él. Estamos comprendiendo. Verso 10. Pasad por las puertas, despejad el camino al pueblo, allanad la calzada y limpiadla de piedras, alzad pendón a los pueblos. Ya no va a haber obstáculo. Va a llegar ese día, mis hermanos, en que no va a haber
obstáculo para que Él reine, para que su nombre sea conocido en toda la tierra. Como dice Zacarías 14:9, en aquel día su nombre será uno. Uno su nombre. ¿Por qué? Porque Yahvé será uno. Y así como Yahvé es uno, uno será su nombre. Desafortunadamente, no predicamos el nombre. Desafortunadamente, predicamos muchas cosas, muchas doctrinas, muchas teorías, muchas circunstancias que aparecen en la Biblia y que parecieran ser cosas simplemente. Predicamos fiestas, predicamos mandamientos, predicamos leyes, y no digo que no estén en la Biblia, mis hermanos, pero perdemos de vista que toda la ley es Jesús, es Yeshua, es Cristo. Perdemos de vista que todas las fiestas, que se resumen en una sola, es Él, es Dios, es Cristo viviendo en su pueblo para honra y gloria de su nombre. Verso 11. He aquí Yahvé ha hecho oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí tu Salvador viene con su recompensa y su obra lo precede. Entonces lo llamarán pueblo santo. Y aquí quiero hacer una pausa. Fíjense, me pueden decir, observa, mi hermano, cómo dice aquí en la palabra, en el versículo 11, que viene nuestro Salvador y viene con una recompensa y su obra lo precede. Sí, mis hermanos, ¿qué quiere decir que lo precede? Va delante de su obra. ¿Cuál es su obra? ¿Se acuerdan de Juan 17:4? Terminé la obra. Y luego el versículo 6 de Juan 17, manifesté tu nombre. Manifesté tu nombre. ¿Para qué manifiesta su nombre? Pues para que sea conocido, adorado, glorificado, exaltado, alabado. Estamos comprendiendo. Y observen lo que les decía, el versículo 12. Entonces los llamarán pueblo santo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque vamos a hacer y vamos a obedecer lo que Él quiere. Si vemos ahí en el capítulo 17 de Juan, dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que van a creer por la palabra de estos. Y hasta el final, los versículos 24 hasta el 26 del capítulo 17 de Juan, es muy claro, mis hermanos. Les di a conocer tu nombre y lo seguiré dando a conocer. ¿Cuál es el propósito de Jesús? ¿Cuál es la obra de Jesús? Manifestar el nombre, vino a dar a conocer el nombre. ¿Y para qué se da a conocer el nombre, mis hermanos? Pues para ser adorado y glorificado. Por eso, por eso vamos a ser llamados pueblo santo. Por eso, no somos santos porque Dios nos quiere mucho y nos salvó y nos va a llevar al paraíso para que gocemos y ya no suframos. No somos santos por eso ni para eso. Colosenses 1:16. Fuimos creados por Él y para Él. Tenemos que predicar eso, mis hermanos. Redimidos de Yahvé, redimidos. ¿Te acuerdas que la redención es, fuimos sustituidos? La redención es una sustitución. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar en el matrimonio, Él toma nuestro lugar en el trabajo, Él toma nuestro lugar como hijo, como padre, como hermano. Él toma nuestro lugar en todo, como adoradores, porque somos adoradores en espíritu y en verdad. Pero es Él quien toma el lugar. Acuérdense, van a ver nuestra gloria, van a ver nuestro brillo, nuestra luz, nuestra corona, pero la corona es Él, mis hermanos, no nosotros. Redimidos de Yahvé, y a ti te llamarán la deseada. ¿Se acuerdan? Es la deseada, la desposada, ya no la desamparada, la deseada ciudad no desamparada. Esto es parte de lo que significa, mis hermanos, que nuestro Señor Jesús Yeshua sea Yahvé Bará, el creador. Estamos entendiendo cuál es el propósito. Dios no nos creó, mis hermanos, para que nosotros vivamos la vida loca y vivamos
felices y contentos haciendo lo que queremos. Dios nos creó con un propósito específico, que su nombre sea conocido y que Él sea glorificado y honrado. Vamos al capítulo 63. ¿Se acuerdan que comentábamos? Es el siguiente capítulo. Y vamos a ver los versículos a partir del 15. No perdamos de vista el propósito específico de Jesús y lo que veíamos ahorita, esa obra, en qué consiste su obra. Su obra es manifestar su nombre, dar a conocer su nombre, porque en eso consiste la vida eterna, ¿se acuerdan? Juan 17:3, conocerlo a Él. Vamos a ver qué nos dice este versículo 15, Isaías 63. Dice, mira desde los cielos y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está ahora tu celo y tus obras poderosas? Se han estrechado la conmoción de tus entrañas y tus compasiones hacia mí. O sea, ¿se han hecho pequeñitas? No, 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 no es eso. No la reprimas, porque tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conozca e Israel nada sepa de nosotros, tú, Yahvé, eres nuestro Padre que nos está redimiendo, acuérdense, sustituyendo. Tu nombre, observen, mis hermanos, el propósito. ¿Por qué lo mencionamos aquí o la palabra lo menciona como nuestro Padre? ¿Por qué lo menciona que Él nos cuida? ¿Por qué menciona que Él es nuestro Padre, que además nos redime? O sea, es nuestro redentor. ¿Por qué? Observen el propósito, porque tu nombre ha estado sobre nosotros desde la eternidad. Y entonces recordamos la bendición sacerdotal. Así bendecirán a los hijos de Israel. Vean la parte final. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Pero ¿qué dice la palabra? Bendecidlos o alzo mi nombre, los bendigo, los cuido, sí, pero ¿para qué? Para su gloria. En los Salmos, en Efesios 3, ¿se acuerdan? Todo es para su gloria. Pero no perdamos de vista entonces, mis hermanos, por qué es nuestro Padre o para qué es nuestro Padre, por qué nos creó, para qué nos creó y para quién nos creó. Su nombre, para que su nombre sea exaltado, porque su nombre es desde la eternidad, pero no lo conocemos. Su nombre es desde la eternidad, pero desconocemos quién es. No conocemos sus atributos. Nos ufanamos y nos afanamos, ¿sí? Porque presumimos de que sabemos el nombre de Dios o conocemos el nombre de Dios. Mis hermanos, no hay una pronunciación exacta. Nadie puede decir este es el nombre. Son transliteraciones, lo hemos visto. Y me van a decir, entonces, ¿cómo podemos saber el nombre? Pues es el Mesías, el Cristo, ahí está el nombre. En todos y cada uno de sus atributos, porque su nombre es infinito. Si su nombre ha estado desde la eternidad, mis hermanos. Imagínense si con nuestra mente, aún una mente redimida o renovada, vamos a poder entender quién es Jesús o quién es Dios, quién es Yahvé, o el tetragramaton, que es impronunciable, YHVH. Su nombre ha estado sobre nosotros desde la eternidad para bendecirnos. ¿Para qué? Para conocerlo, honrarlo y glorificarlo. Verso 17. ¿Por qué, oh Yahvé, permites que nos desviemos de tus caminos y endureces nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, las tribus de tu heredad. Por un momento nuestros enemigos poseyeron tu pueblo santo y pisotearon tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos a quienes nunca gobernaste. Pero observen la parte final, mis hermanos, como aquellos sobre los cuales ¿qué? Fue invocado tu nombre. ¿Por qué somos bendecidos? ¿Por qué irradiamos la gloria de Dios? Porque su nombre está sobre nosotros, mis hermanos. ¿Para qué nos redimió? Para que su nombre esté sobre nosotros. Pero ¿cómo va a estar sobre nosotros si no se predica? ¿Cómo va a estar sobre nosotros si no lo conocemos?
¿Cómo va a estar sobre nosotros si desconocemos sus atributos? ¿Cómo va a estar sobre nosotros si nos dedicamos a predicar mil cosas menos su nombre, sus atributos? ¿Cómo? ¿Cómo va a estar, mis hermanos? No perdamos de vista esta situación y hagamos conciencia, mis hermanos, de qué estamos haciendo para Dios. Fuimos llamados a darlo a conocer, fuimos llamados a ser sus testigos, fuimos llamados a vivir para Él, no para lo que nosotros queramos. Somos de Él, por Él y para Él. Vamos al Salmo 33, 6 al 9, que también es muy, muy, muy específico en este sentido. Fíjense, Salmo 33, ¿sí? Vamos a ver cómo este himno, este cántico, nos habla acerca de esto que estamos comentando y de esta adoración a nuestro Dios. Vamos a ver los versículos 6 al 9. Fíjense, verso 6. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos. Vamos a hacer una pausa, una pausa un poco prolongada. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos. La palabra. Mis hermanos, cuando nosotros, les voy a proyectar aquí la Biblia con Strong, ¿sí? Y si nosotros vemos aquí, por ejemplo, dice, por la palabra de Yahvé, ¿sí? Si nosotros vemos el hebreo, aquí, fíjense, es el hebreo 1697, y ustedes lo buscan en hebreo, mis hermanos, el 1697, va a aparecer Dabar. Voy a regresar acá. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado quién es el Dabar? Y el Dabar es, en el Nuevo Testamento, es el Logos o también Remá. Y el logos, mis hermanos, es la palabra o el verbo, pero no se refiere simplemente a una palabra, se refiere a una persona, se refiere a la sabiduría misma o el pensamiento o la mente misma de Dios. ¿Quién es Él? Y entonces observen, por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos. Juan 1, en el principio era el verbo estaba frente a Dios y Dios era el verbo. Todo fue creado por Él y sin Él nada de cuanto existe podría existir. Tengamos conciencia, mis hermanos, seamos racionales, entendamos lo que nos dice la palabra. Por la palabra de Yahvé, o sea, Jesús creó todo, o el Logos, el Dabar, Remá, creó todo cuanto existe. Estamos hablando del creador, pero hay un propósito. ¿Para qué nos creó? Todas sus constelaciones por el aliento de su boca. Verso 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Verso 8. Hay un propósito específico. ¿Ya se fijaron? Tema a Yahvé toda la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Dios creó los cielos. ¿Por qué Dios creó las constelaciones con el aliento de su boca? ¿Por qué Él juntó como montón las aguas del mar? ¿Por qué Él pone en depósito los abismos? Estamos hablando de la creación. Piensen en el Génesis. ¿Por qué? Y preguntaríamos también, ¿para qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay un propósito específico. ¿Para qué? Temer a Yahvé toda la tierra. Un temor santo, un temor reverente. Ese temor santo a ofender su voluntad, su propósito. Si estamos viendo que su propósito es dar a conocer su nombre, mis hermanos, ¿por qué no obedecemos? Pregunto, ¿por qué no obedecemos?
¿Por qué no predicamos únicamente su nombre, que es eterno? Nunca vamos a acabar de hacerlo. En todos los años que el Señor nos preste de vida, aunque lo hagamos diariamente, no cada 8 días, diariamente, nunca vamos a poder terminar de predicar su nombre o discipular su nombre. ¿Por qué? Porque es eterno, mis hermanos. Es eterno. No me alcanza mi vida, ni la vida de mis antepasados, ni la vida de mis descendientes, hasta la tercera, cuarta y mil generaciones, no va a alcanzar para predicar diariamente el nombre de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál es el propósito? Que toda la tierra tema a Yahvé. Segunda parte del verso 8, que tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Cómo van a temblar si no saben quién es? ¿Cómo van a temerle si no saben quién es? Si desconocemos su nombre. ¿Cómo? Verso 9, porque él dijo y se hizo, él ordenó y se cumplió. ¿Por qué temerle? ¿Por qué reconocerlo como Dios? Porque él dijo y se hizo. Y se acuerdan que les había comentado de nuestros discipulados, Dabar, otra vez Dabar. Dabar, mis hermanos, es Dios dice y hace, o Dios hace diciendo, o cuando Dios dice, ya lo está haciendo o ya está hecho. Él dijo y se hizo, Dabar. Aquí está otra vez la palabra Dabar. Él dijo y se hizo. Él es el creador. Él ordenó y se cumplió. Pero mis hermanos, él habla de un orden. Todo estaba desordenado y vacío. ¿Qué hace Dios? Pone orden, ordena. No solamente ordena lo que está desordenado, sino que da una orden para que se cumpla. ¿Cuál es esa orden, mis hermanos? Verso 8. Tema a Yahvé, toda la tierra. Es el temor de conocer quién es Él, conocer su santidad, conocer su justicia, conocer su voluntad, conocer su propósito. No solamente es conocer su misericordia. Ay, sí, es que Dios nos ama mucho. Conocer su provisión nos da todo lo que nos falta. Hay que conocer todos sus atributos. ¿Cómo lo vamos a hacer si no se nos predica? ¿Cómo lo vamos a hacer si no dedicamos tiempo a conocer su nombre, mis hermanos? En serio, dediquen su vida a conocer su nombre. No les va a alcanzar todos los años que les quede de vida. No les va a alcanzar, aunque me digan, pues acaba de nacer mi nieto y tiene 1 año y ya sabe leer y escribir al año. Pues qué bueno, mi hermano, porque no le va a alcanzar la vida para poder conocer todos los atributos del nombre de Dios, aunque lo haga diariamente, aunque no haga otra cosa, sino dedicarse a la palabra, que no coma, que no respire, que no vaya al baño, que no se bañe, que no descanse. No te alcanza, mi hermano. El nombre de Dios es eterno. Es lo que no hemos podido entender. El nombre de Dios es eterno. Perdemos de vista esa situación. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente, no se predica el nombre de Dios. Digo desafortunadamente porque no lo obedecemos. Pensamos que hablar de la palabra es predicar cualquier cosa que venga en la Biblia. Tú abre la Biblia y donde caiga, ahí predicas lo que diga. Sí, mi hermano, no es lo que diga, es cuál es el atributo de su nombre que se está reflejando ahí en ese momento y que Él quiere que lo adoremos por esa precisa circunstancia o característica que nos está revelando. Ahorita estamos viendo el contexto de varios capítulos y de varios versículos, y estamos viendo que el contexto de que Él sea el creador, mis hermanos, es para ser adorado y glorificado. El contexto de que Él nos da, de que Él nos provee, de que Él nos creó, el contexto es uno,
su obra, manifestar su nombre, que temamos su nombre, que conozcamos su nombre, ¿para hacer qué? Su deseado, o la esposa, la deseada, ya no la irreconocible, ya no la desolada, sino la desposada. Nos ufanamos y nos afanamos en demostrar cuál es la iglesia verdadera de Jesús. La iglesia verdadera de Jesús es esta, mis hermanos. No tiene denominación, ¿se dan cuenta? Es su Jerusalén, su pueblo, es su ciudad, su Sión, como decía aquí en la palabra, renovada, restaurada, con una corona fúlgida, ¿se acuerdan? Resplandeciente, que hace brillar, que brilla por quién está dentro de ella, no por lo que hay, sino por los atributos del nombre de nuestro Jesús, de nuestro Dios, de nuestro Señor, reflejados en su rostro. Esa es su iglesia, mi hermano, la que predica su nombre, la que disipula su nombre, la que levanta su nombre. Entonces serán pueblo santo, entonces serán la desposada, entonces serán tierra deseable. Entonces, dice, entonces, si se dan cuenta, es en verdad alarmante que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y entonces surge una pregunta. ¿Hay una persona o hay un ser, una entidad que está preocupada porque no se predique el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Señor? Esa persona está sumamente preocupada y ocupada en obstaculizar que se predique el nombre. ¿Entendemos por qué, mis hermanos? Porque cuando se cumpla esta profecía, Zacarías 14:9, en aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. Entonces estaremos hablando del juicio final. Y entonces se va a acabar ese poderío que tiene esa persona, ese ser poderoso, pero no todopoderoso. Estamos entendiendo. Y cómo, qué artimañas utiliza. Pues divide y vencerás. Y entonces tenemos inmensidad de religiones, inmensidad de denominaciones, inmensidad de iglesias que se dicen iglesias porque solamente hay una, la de Jesús, la de Dios. Y andamos compartiendo y predicando cuál es la religión verdadera, cuál es la iglesia verdadera, la de Dios, mis hermanos, la de Jesús, la que levanta su nombre, la que predica su nombre, la que testifica su nombre. Esa es la iglesia verdadera. Esa es la esposa, la desposada de Él. Esa iglesia santa, inmarcesible, sin mancha, sin arruga, creada por Él, para su deleite, como veíamos ahorita en las otras citas. Entonces, veamos, mis hermanos, la importancia que tiene ese temor a Dios. Tema la tierra, o sea, toda la tierra teman a Él. ¿Teman qué? Pues teman su nombre. Temamos ofenderlo. Temamos no conocerlo. Eso es lo que debería de sentarse nuestro temor. O sea, mi temor no es que me vaya a castigar, mi temor es que no lo conozcan. Ese es mi temor, que no lo conozcan a Él. Estamos comprendiendo. Muchas veces nos afanamos, les comentaba, en presentar los postulados de una doctrina. No está mal, siempre y cuando lo canalices a su nombre, para que veamos qué es
o cuál es la característica, qué es lo que nos está mostrando acerca de su nombre en ese atributo específico y podamos darle la honra y la gloria que solamente Él merece, mis hermanos. Pero nos enfocamos en cosas que no son. Vamos a otra cita que es bien específica, el Salmo 22 también, Salmo 22, y vamos a verlo a partir del versículo 22, para que vayamos comprendiendo específicamente eh, a qué nos estamos refiriendo, a qué se refiere el propósito de Dios. Fíjense, este salmo, recordemos, empieza con Elohim o Eli, ¿no? Lama Sabactani. Aparentemente se traduce como ¿por qué me has abandonado? En realidad ya vimos que no es eso. Es más bien todo está cumplido, Señor. O sea, Eli, Eli, ya está cumplida aquí toda tu voluntad. Todo lo que yo vine a hacer, ¿se acuerdan otra vez? Juan 17, 4 y 6, toda la obra ya está realizada, está completa, está finalizada. Manifesté el nombre. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, pues vean el versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Y entonces, hablando del temor que estábamos hablando ahorita en el otro salmo, fíjense lo que dice el versículo 23, mis hermanos. Los que teméis a Yahvé, alabadlo. ¿Qué hacen los que temen a Dios, mis hermanos? ¿Cuál es la respuesta natural, espontánea, que surge del temor a Dios? Observen, los que teméis a Yahvé, alabadlo. Por eso debe temer toda la tierra a Dios, no por miedo, sino para qué, mis hermanos. Los que teméis a Yahvé, alabadlo. ¿Por qué Dios quiere que toda la tierra le tema? Hay algunos que no entienden y andan tergiversando el sentido de esto y dicen, pues es que Dios es un Dios malo, es un ogro porque quiere que le temamos. No entendemos cuál es el temor. Dios no quiere que le tengamos miedo, mis hermanos. Dios quiere ese temor para que lo alabemos, lo reconozcamos como el único Dios verdadero. Y fíjense lo que dice la segunda parte del verso 23, glorificadlo. No solamente es alabarlo, es glorificarlo, o sea, adoración, descendencia toda de Jacob, y otra vez, temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Ahí está el propósito, mis hermanos. Porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él ocultó su rostro, sino que cuando clamó a él lo escuchó. ¿Por qué nos escucha Dios o para qué nos escucha Dios, mis hermanos? Vean el verso 25. De ti viene mi alabanza en la congregación. Estamos comprendiendo cuál es el propósito de Dios, su alabanza, ser glorificado. Cumpliré mis votos delante de los que lo temen. Otra vez el temor es específico para eso. Que coman y se sacien los humildes. ¿Para qué? Aquí podemos ver a nuestro Dios al hablar de que coman y se sacien, como el proveedor, por ejemplo, Jireh, que es otro de los atributos de su nombre. Pero ¿para qué, mis hermanos? Vean, alaben a Yahvé, los que lo buscan, y vuestro corazón viva para siempre. Él es la vida eterna. ¿Para qué? Para alabarlo. Verso 27, se acordarán y se volverán a Yahvé de todos los confines de la tierra, ese es el temor, ¿se acuerdan? Que toda la tierra tema, y todas las familias de las naciones, ¿qué van a hacer? Se postrarán delante de ti, señal de adoración, postración. ¿Por qué? Verso 28 es muy claro, porque de Yahvé es el reino y él regirá las naciones, él es el rey. ¿Por qué tenemos que adorarlo? Porque es el rey. Rey de reyes, señor de señores, Dios de dioses, es Elohim. Es el Elohim de los Elohims. Porque acuérdense que también hay muchos Elohim, por ahí andan algunos mensajes, ¿no?
sobre todo en TikTok, que nos dicen, es que no debemos llamarle a Dios de una manera determinada, ni Yahvé, ni Yahweh, ni no sé por tanto, tenemos que llamarle Elohim, porque ese es el nombre de Dios. Mis hermanos, Elohim es un título, es un atributo, pero si vemos la palabra de Dios, pues habla que también hay otros Elohim. Estamos comprendiendo. Entonces, no caigamos en esa situación de pretender saber el nombre de Dios, mis hermanos. Es eterno. Tratemos de conocer todos los atributos que nos presenta, no para conocerlos y sabernos muchos, sino para adorarlo y glorificarlo por todos y cada uno de esos atributos que Él nos revela en su infinita misericordia. Estamos entendiendo la diferencia. Él se revela, mis hermanos, para ser adorado y glorificado. No se revela para darnos conocimiento y seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué va a pasar con aquellos que engordaron en la tierra? Fíjate, los que comieron y engordaron en la tierra, también esos se postrarán ante Él. Los que bajan al polvo se postrarán ante Él. Aquellos que no pueden conservar viva su alma. Hasta los muertos se van a postrar. Sí, mis hermanos, hasta los muertos se van a postrar. Nada más que ahí va a ser el llanto y el rechinar de dientes, ¿se acuerdan? Una simiente escogida les servirá. ¿Quién es esa simiente escogida? La simiente, la cual es Cristo, no nosotros. Cristo y su esposa, porque los dos son una sola carne, ¿se acuerdan? Los dos son un solo espíritu. Por eso nos da a conocer su nombre. Otra vez, perdón por insistir tanto en Juan 17. Vean los versículos 11 y 12. El nombre que me has dado. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Pues Jesús o Yeshua. ¿Pero para qué? Para que sean uno. Para que la iglesia, su Jerusalén, su ciudad santa, su Sión, sea o seamos uno en y con Él. Una simiente escogida les servirá para ser su pueblo santo, creados por Él y para Él, mis hermanos, para adorarlo y glorificarlo. Esto se dirá de Adonai hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciará que Él hizo esto. Otra vez creador. ¿Ya se fijaron? Él hizo esto. Creador. ¿Qué está haciendo? Está creando. Está creando situaciones específicas. No solamente creó el universo, situaciones específicas está creando en tu vida. ¿Sabes para qué? Verso 22. Verso 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. Para eso, para eso crea todas esas situaciones específicas. Para eso creó todo cuanto existe, mis hermanos. Para que anunciemos su nombre. Él es el ejemplo. Para que proclamemos su nombre. Para que demos a conocer su nombre. Y en medio de la congregación, Él reciba la alabanza que solamente su nombre merece. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos, algo que quieran ahí aclarar, ¿no? Y bueno, pues espero que sea claro esta palabra, mis hermanos, que estamos compartiendo y que sea claro el propósito específico que Dios tiene precisamente en ser el creador y en crear esas situaciones específicas alrededor de nuestras vidas. El hecho de que Él sea el creador, mis hermanos, no es para gastar en nuestro vientre, para que nosotros nos gocemos en disfrutar de esa creación, porque no es para nosotros, no es para nuestra gloria, es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, mis hermanos.
Les proyecto aquí nuevamente la postal que estábamos contemplando, ¿sí? Para que nos quedemos aquí en este Salmo 22, que fue el último que vimos el día de hoy. Y bueno, el próximo miércoles, con el favor de nuestro Dios, estaremos viendo estos versículos del 1 al 18 de Juan, recordando y haciendo ese comparativo con el Génesis, cómo se presenta ese Dios creador ahí, ese logos o ese dabar, ¿se acuerdan? Creando, y cuál es el propósito específico. ¿Para qué? ¿Para qué es todo cuanto existe? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué somos creados a su imagen y semejanza? Para honrarlo y glorificarlo. Para que Él pueda recibir toda la alabanza. Para que toda la tierra tema su nombre. Ese es el propósito específico, mis hermanos. Si no hay alguna pregunta, algún comentario, pues le damos toda la honra, toda la gloria a nuestro Señor, que Él nos siga bendiciendo con la presencia de su precioso nombre, que nos dé a conocer más de sus atributos para que podamos darlo a conocer y Él pueda recibir esa honra y esa gloria que solamente Él merece. Amén. Pues gloria a nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios Gloria nuestro. a Dios. Gracias.